La nueva esposa de mi marido irrumpió exigiendo: «Queremos nuestra parte de tu empresa de 500 millones». Sonreí y dije: «No recibirán ni un centavo», pero luego quemaron la oficina que en realidad era. El rocío de la mañana aún cubría las rosas cuando oí el sonido de tacones caros crujiendo en el sendero del jardín. No necesité levantar la vista, ya sabía quién era. Solo una persona usaría zapatos de diseñador solo para caminar por el precioso jardín de mi padre. «Sigues jugando en la tierra, veo», llegó la voz de Mary, falsa y empalagosa. Seguí podando las rosas blancas de mi padre, las mismas que plantó para mi boda. Esa boda terminó en divorcio, y mi exmarido se escapó con la misma mujer que ahora estaba detrás de mí. «Hola, Lauren. ¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo, acercándose. Su sombra se extendía sobre el parterre de flores. «La lectura del testamento es mañana, y James y yo creemos que sería mejor si tuviéramos una conversación tranquila de antemano». Finalmente me levanté y me limpié las manos sucias en mi delantal de jardinería. «No hay nada de qué hablar. Esta es la casa de mi padre, su propiedad», dije. Mary la corrigió, sus labios rojos brillantes se convirtieron en una sonrisa engreída. «Y dado que James fue como un hijo para John durante 17 años, creemos que merecemos una parte justa». Las tijeras de jardín en mi mano de repente se sintieron más pesadas. «¿Te refieres al mismo James que engañó a su esposa, la hija de mi padre, con su secretaria?», pregunté. «Eso es cosa del pasado», dijo Mary, agitando sus dedos pulidos como si no significara nada. John lo perdonó. Todavía jugaban al golf juntos todos los viernes hasta que dejó de hacerlo. Para dar efecto. Mi padre solo llevaba 3 semanas fallecido. El dolor todavía estaba fresco, y ahora esta mujer, como un buitre, rondaba lo que pensaba que podía arrebatar fácilmente. «Mi padre no le habría dejado nada a James», dije, poniéndome recta. «Cometió muchos errores, pero no era un tonto». La sonrisa falsa de Mary se contrajo por un segundo. «Ya veremos. Tu hermano Frank parece pensar lo contrario». La mención de mi hermano me hizo estremecer. No habíamos hablado desde el funeral. Pasó más tiempo consolando a James que hablando conmigo. «¿Hablaste con Frank?», pregunté. «Oh, querida», Mary se inclinó más, bajando la voz. «Hemos hecho más que solo hablar. Ha sido muy útil». Apreté más fuerte las tijeras de jardín, pensando en algo que papá me dijo una vez: «Las rosas necesitan mano firme, Lauren, pero nunca dura. Incluso las espinas tienen su lugar». «Sal de mi propiedad, Mary», dije en voz baja, antes de que se me olvide cómo ser educada. Se rió, un sonido agudo y desagradable. «¿Tu propiedad? Qué adorable. Esta casa vale millones, Lauren. ¿De verdad creías que podías quedártela toda? ¿Fingiendo jugar a la casita en la mansión de papá mientras el resto de nosotros no obtenemos nada?» «Mi padre construyó esta casa con sus propias manos», dije, mi voz firme, ladrillo a ladrillo. Hablé con calma, aunque estaba llena de ira. Plantó cada árbol, diseñó cada habitación. Esto no es sobre dinero. Es sobre lo que construyó, sobre lo que quería dejar atrás. Mary soltó una risa corta. «¿Legado? Vamos, Lauren, todo es sobre dinero. Y mañana, cuando lean el testamento, finalmente lo entenderás». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta del jardín. «Oh, y deberías empezar a empacar. James y yo necesitaremos al menos un mes para arreglar las cosas antes de mudarnos». Mientras sus tacones se alejaban por el camino, miré las rosas. Sus pétalos blancos ahora estaban manchados de tierra, donde mis manos temblorosas los habían aplastado. Papá siempre decía que las rosas blancas significaban un nuevo comienzo, pero ahora solo veía rojo. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que me entendería. «Julie, soy yo». «Mary acaba de venir», dije. «Sí, es tan horrible como imaginamos». «¿Puedes venir? Hay algo sobre el testamento de lo que necesito hablar contigo». Su voz era tranquila y fuerte. «Estaré allí en 30 minutos. No te preocupes, Lauren, tu padre era mucho más inteligente de lo que piensan». Después de colgar, algo me llamó la atención. Un pequeño sobresalía de debajo de uno de los rosales. La esquina estaba húmeda por el rocío de la mañana.
Reconocí la letra de inmediato, era la de mi padre, y tenía mi nombre. Lo recogí con manos temblorosas, preguntándome cuánto tiempo había estado escondido allí, metido entre las espinas. El sobre se sentía pesado, como si contuviera más que solo palabras. Bueno, papá, susurré, dándole la vuelta en mis manos, parece que me dejaste una última sorpresa. Mientras el sonido del coche de Mary desaparecía, me quedé en el jardín, sosteniendo lo que sentí como la primera pista de un misterio que mi padre había dejado atrás. Cualquier plan que tuvieran Mary y James, tenía la sensación de que estaban a punto de darse cuenta de que se habían metido con la persona equivocada. Julie llegó justo a tiempo, tal como dijo. Entró con su carpeta legal en una mano y una botella de vino en la otra. Imaginé que podríamos necesitar esto, dijo con una media sonrisa, levantando el vino mientras entraba en el estudio de papá. Todavía sostenía el sobresellado, sentada en el borde de la silla de cuero de papá. La habitación todavía olía a su vieja pipa y a libros. No estaba dispuesta a renunciar a todo por los planes de Mary. ¿Aún no lo has abierto?, preguntó Julie, dejando caer su carpeta con un fuerte golpe. Quería esperar por ti, dije suavemente, dándole la vuelta al sobre en mis dedos de nuevo. Mary dijo que Frank los estaba ayudando. Después de eso, no quería enfrentarme a esto sola. Julie sirvió 2 copas grandes de vino. Tu padre fue muy claro acerca de que ciertas cosas solo se compartirían en el momento adecuado. Levanté la vista rápidamente. ¿Qué quieres decir? Me entregó mi copa. Abre la carta, Lauren. Con dedos temblorosos, lo hice. Abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel y una pequeña llave. Querida Lauren, leí en voz alta. Casi podía oír la voz de mi padre en mi mente. Si estás leyendo esto, entonces alguien ya ha empezado a ir tras la propiedad. Conociendo a la gente, supongo que es Mary. Siempre me recordó a un tiburón, todo dientes y sin corazón. Julie se rió en su copa de vino. La llave que he incluido abre el cajón inferior de mi escritorio. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para proteger lo que es legítimamente tuyo. Recuerda lo que te enseñé sobre el ajedrez, a veces tienes que sacrificar una pequeña pieza para proteger la más importante. Con amor, papá. Miré a Julie. Ella ya se dirigía hacia el escritorio. ¿Tú sabías de esto?, pregunté. Le ayudé a planearlo, admitió, esperando a que fuera a usar la llave. Tu padre vino a verme hace 7 meses, justo después de enterarse de que estaba enfermo. Sabía exactamente lo que podría pasar. El cajón se abrió fácilmente con un clic. Dentro había una carpeta grande y una unidad USB. Antes de revisar eso, dijo Julie, sentándose en el borde del escritorio, hay algo que debes saber sobre la lectura del testamento de mañana. Tu padre añadió algo llamado codicilo 2 días antes de fallecer. ¿Un qué?, pregunté. Un cambio en el testamento, explicó, y va a poner todo patas arriba. Abrí la carpeta y coloqué todo sobre el escritorio. Docenas de fotos se derramaron, Mary reuniéndose con alguien en un aparcamiento oscuro, James entrando en el despacho de un abogado que no era el de Julie. También había correos electrónicos impresos, extractos bancarios. Mi padre los investigó, susurré. No solo los investigó, dijo Julie con una sonrisa afilada. Los siguió. Señaló la unidad USB. Eso tiene imágenes de vídeo de Mary intentando sobornar a la enfermera de tu padre solo 3 días antes de que muriera. Quería información sobre el testamento. Mis manos temblaron mientras cogía una de las fotos. ¿Es Frank?, pregunté, reuniéndose con Mary 2 semanas antes de que papá falleciera. Julie asintió. Sí, pero mira la siguiente. La segunda foto mostraba a mi hermano saliendo de la reunión. Parecía enfermo, enfadado y asqueado. Sostenía lo que parecía un cheque. Guardó el cheque como prueba, dijo Julie, y se lo entregó directamente a tu padre. Fue entonces cuando tu padre se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente. Pero Mary dijo que Frank los estaba ayudando, dije, confusa. Tu hermano estaba fingiendo, explicó Julie. Les dio la información justa para que se sintieran seguros, mientras que en realidad ayudaba a tu padre a reunir pruebas de lo que estaban haciendo. Volví a sentarme en la silla, mis pensamientos acelerados. ¿Por qué no me lo dijo? Porque Mary necesitaba creer que tenía el control,
dijo Julie. Luego sacó más documentos de su maletín. Mañana, cuando lea el testamento, Mary y James creerán que han ganado. La primera lectura les dará una gran parte de la propiedad. ¿Qué? Me levanté tan rápido que mi copa de vino se volcó, derramando vino tinto sobre la alfombra. Déjame terminar, dijo Julie, levantando la mano. Es entonces cuando el codicilo surte efecto. Tu padre tendió una trampa, Lauren. En cuanto acepten la herencia, se activará una cláusula que expondrá todas sus mentiras y trucos. Las fotos, los vídeos, los sobornos, todo se hará público. Miré toda la evidencia extendida sobre el escritorio. Finalmente tenía sentido. Los dejó pensar que habían ganado para que se expusieran a sí mismos. Exacto, dijo Julie, sonriendo con orgullo. El testamento real te da todo a ti. Incluso hay un fideicomiso para Frank. Mary y James no obtienen nada, excepto la vergüenza pública por lo que realmente son. ¿Y mañana? Pregunté. Julie terminó su vino con una mueca. Mañana, los veremos caer directamente en su propia trampa. Es la lección final de tu padre sobre las consecuencias. Volví a coger su carta, pasando los dedos por la letra que también conocía. Incluso después de la muerte, me estaba protegiendo, guiándome, ayudándome a defenderme. Hay una cosa más, dijo Julie suavemente. Frank quiere verte esta noche. Dice que hay algo que necesitas saber antes de mañana. Miré por la ventana del estudio mientras el sol comenzaba a ponerse. Pensé en mi hermano, en la sonrisa engreída de Mary en el jardín, y en el cuidadoso plan que mi padre había construido. Dile que venga, dije. Es hora de una charla familiar. Frank llegó después de anochecer. No se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que estuvo junto a James en el funeral. Su elegante traje estaba arrugado, y tenía ojeras bajo los ojos. Se detuvo en la puerta, sosteniendo una carpeta de cuero como si fuera un escudo. Te ves fatal, dije, tratando de aligerar el ambiente. Sí, bueno, respondió con una sonrisa débil, ser un agente doble no es tan emocionante como parece en las películas. Adelante, dije, señalando la silla frente a mí. Julie se había ido hacía una hora, pero el escritorio todavía estaba cubierto con todo lo que habíamos descubierto antes. Frank echó un vistazo a las fotos. Así que, ¿encontraste el plan de respaldo de papá? ¿Por qué no me dijiste lo que estabas haciendo?, pregunté. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Se hundió en la silla. Porque necesitaba arreglar las cosas. Después de lo que pasó con James, y como actué durante tu divorcio, me equivoqué, Lauren. ¿Fui un tonto? Eras mi hermano, dije, corrigiéndolo. Se suponía que estabas de mi lado. Lo sé, susurró. Abrió la carpeta y sacó un cheque. Mary me dio esto. Quería que mintiera, que dijera que papá no estaba en su sano juicio cuando firmó el testamento final. $500,000, solo para traicionarte. Miré el cheque, luego a mi hermano. Pero no lo cobraste. No, dijo en voz baja. Se lo di directamente a papá. Frank dijo, su voz temblorosa, deberías haber visto su cara, Lauren. No estaba enfadado, solo decepcionado. Fue entonces cuando me contó su plan. El reloj de pie del pasillo dio las 9. Cada sonido fuerte resonó en la habitación silenciosa. Hay más, dijo Frank, sacando su teléfono. Lo grabé todo. Cada reunión, cada oferta, cada amenaza. Mary ha estado planeando esto durante meses, incluso antes de que papá se enfermara. Le dio al play. La voz de Mary llenó la habitación. Una vez que el viejo muera, impugnaremos el testamento con tu testimonio de que no estaba pensando con claridad. Y con la estrecha conexión de James con él, lo obtendremos todo. Laura no lo verá venir. Apreté las manos en puños. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 meses. Pero espera, se pone peor. Saltó a otra parte de la grabación. Ahora era la voz de James. Venderemos la casa, liquidaremos los activos. Laura puede volver a su pequeño apartamento y a ese tonto trabajo de jardinería. De todos modos, nunca mereció nada de esto. Apágalo, susurré.
Frank detuvo el audio, luego sacó un papel más. Por eso vine esta noche. Mary no solo quería dinero, Lauren. Quería venganza. ¿Venganza por qué? Por hacer que James se sintiera culpable por la pensión alimenticia, y, hizo una pausa, por exponerlos cuando los pillasteis juntos. El recuerdo me golpeó como un puñetazo, entrar en mi dormitorio y encontrarlos allí, Mary sonriendo como si hubiera ganado todo mientras mi matrimonio se desmoronaba. Fue su secretaria durante 2 años, continuó Frank. Lo planeó todo. Poco a poco se convirtió en parte de su vida, luego se aseguró de acercarse a papá y a su círculo de negocios. Me entregó el documento. Esto prueba que empezó a robar a la empresa de papá 7 meses antes de que los pillaras. Cogí el papel y escaneé la página, transferencias bancarias, números de cuenta, todo detallado. ¿Papá se enteró?, pregunté. Justo antes de su diagnóstico, dijo Frank. Estaba preparando un caso, pero una vez que llegó el cáncer, cambió el plan. Dijo, a veces la justicia tiene que tomar un camino diferente. El codicilo, susurré. Frank asintió. Sí. Mañana será difícil, Lauren. Creen que han ganado. Mary incluso contrató a un equipo de filmación para capturar el gran momento en que tomen el control de la propiedad. Incluso después de todo, solté una risa corta. Trajo cámaras, para filmar su propia caída. A papá le habría encantado eso. Frank sonrió de verdad esta vez. Mira, sé que no puedo arreglar todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. Pase lo que pase mañana, te apoyo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín brillaba bajo la luz de la luna. ¿Recuerdas cuando éramos niños, y papá nos pilló peleando por ese coche de juguete rojo? Frank se unió a mí en la ventana. Sí. Nos hizo limpiar todas las ventanas de la casa. Dijo que necesitábamos aprender a ver las cosas con claridad. Me giré hacia mi hermano. Ahora lo entiendo, Frank. Veo lo que papá intentaba enseñarnos, incluso al final. Frank asintió. Sus ojos mostraban que él también lo entendía. A veces la mayor victoria no es ganar. Es dejar que tus enemigos se destruyan a sí mismos, añadí. El reloj de pie volvió a sonar. Era la 1:15, un recordatorio de que mañana se acercaba con cada tic. Deberías dormir un poco, dijo Frank, recogiendo los papeles y las fotos. Mañana será un espectáculo para recordar. Mientras lo veía irse, apoyé la mano en el cristal de la ventana. Estaba frío y firme bajo mis dedos. Papá siempre había amado estas ventanas. Solía llamarlas los ojos de la casa, siempre vigilando a la familia. Mañana, observarían cómo finalmente se hacía justicia, tal como él lo había planeado. La mañana de la lectura del testamento llegó con cielos despejados y sol brillante. Estaba de vuelta en el estudio de papá, observando a Julie colocar documentos en su gran escritorio de roble. Alrededor de la habitación, los equipos de cámara estaban montando su equipo. El equipo de filmación de Mary está aquí, dijo Frank al entrar. Deberías verla afuera. Está practicando su dulce discurso de aceptación. ¿Está todo listo?, le pregunté a Julie. Tocó su maletín. Todo listo. El codicilo está sellado en este sobre, junto con copias de todas las pruebas. Una vez que acepten la primera parte del testamento, el resto seguirá. De repente, el ruido del pasillo rompió el momento. Oímos la voz de Mary, aguda y alegre. Aquí es donde colgaremos el nuevo candelabro. El antiguo está tan pasado de moda. A sus puestos, todos, dijo Julie, ajustándose la chaqueta. Que empiece el espectáculo. Mary entró primero, con un caro vestido negro que probablemente costaba más que el salario de algunas personas durante todo un mes. James la siguió, luciendo inquieto en un traje perfectamente ajustado. El equipo de filmación vino justo detrás, ajustando las luces y revisando los ángulos de la cámara. Lauren, dijo James, asintiendo rígidamente. Era la primera vez que me hablaba directamente desde el divorcio. Comencemos, dijo Julie, de pie detrás del escritorio de papá. Como abogada de John, leeré su última voluntad y testamento, junto con cualquier otro documento que haya dejado. Mary casi rebotaba en su silla de la emoción.
Estamos listas. Justo como Julie me había advertido, la primera lectura sonó como una victoria para ellos. La propiedad de papá, su casa y sus acciones en la empresa se dividirían en un 70% para mí y un 30% para James y Mary. Lo sabía, gritó Mary, agarrando el brazo de James. John nos quería demasiado como para dejarnos fuera. Pero Julie habló de nuevo, su voz cortando la celebración de Mary. Hay un codicilo añadido al testamento 2 días antes de que John falleciera. La sonrisa de Mary se desvaneció. ¿Un qué? Un cambio en el testamento, dijo James en voz baja, luciendo nervioso. ¿Qué tipo de cambio? Julie abrió el sobresellado. Cualquier persona que acepte la herencia enumerada en este testamento acepta una investigación completa sobre ciertos problemas financieros encontrados en los meses anteriores a la muerte de John. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso el equipo de filmación parecía congelado. ¿Qué problemas financieros?, preguntó Mary, su voz ya no llena de alegría. Quizás esto ayude a explicarlo, dijo Julie, deslizando un grupo de fotos por el escritorio. ¿O esta unidad USB? Hay un vídeo de alguien intentando sobornar a la enfermera de John. ¿O estos registros bancarios que muestran dinero robado de Jeremy Industries? James cogió una de las fotos. Su rostro se puso pálido. ¿Dónde obtuviste todo esto? Papá guardó mucha evidencia, dijo Frank desde la esquina, incluidas grabaciones de ambos planeando impugnar el testamento mintiendo sobre su salud mental. Mary se levantó tan rápido que su silla cayó. Apaguen esas cámaras, ahora. Oh, no, dije, dando un paso adelante. Las cámaras se quedan. Querías que este momento fuera grabado, ¿recuerdas? No puedes hacer esto, exclamó. James, diles que no pueden hacer esto. Pero James todavía estaba mirando una foto, la que lo mostraba entrando en el despacho de una empresa rival llevando archivos confidenciales. El codicilo es muy claro, dijo Julie con calma. Si intentan aceptar cualquier parte de la herencia, esta evidencia será enviada a las autoridades. La decisión es suya. Decisión, Mary se rió amargamente. ¿Qué decisión? Nos has atrapado. No, le dije. Os atrapasteis vosotros mismos. Cada mentira, cada plan, cada intento de tomar lo que no era vuestro os trajo hasta aquí. Esto es obra vuestra. Esto es vuestra culpa. Tú, gritó, girándose hacia Frank. Se suponía que nos ibas a ayudar. Frank se encogió de hombros. Sí que ayudé. Solo que no a vosotros. James, suplicó. Di algo. Pero James ya estaba de pie, intentando arreglarse la corbata, aunque le temblaban las manos. Se acabó, Mary. Hemos perdido. ¿Qué diablos se acabó?, gritó. No dejaré que esa chica gane. No es nada. Esa chica, resonó la voz de papá, alta y clara en toda la habitación, es mi hija. Todos se quedaron inmóviles. Julie había pulsado el play en un vídeo. El rostro de papá apareció en una de las pantallas, con aspecto cansado pero fuerte. Se había grabado solo unos días antes de morir. Y si están viendo esto, dijo, entonces han mostrado sus verdaderos colores, tal como esperaba. Sabía que lo harían, dijo la voz de papá en el vídeo. La codicia es una mala maestra, pero las consecuencias siempre enseñan bien. El rímel de Mary se le corrió por la cara en rayas negras mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Esto no ha terminado, siseó. En realidad, dijo Julie con calma, sí. La policía está esperando en el recibidor. Quieren hablar contigo sobre el dinero robado. Sugiero que cooperes. Podría ayudar cuando decidan tu castigo. Mientras Mary y James eran llevados por los agentes, con las cámaras aún grabando, sentí la presencia de mi padre por toda la habitación. Lo había planeado todo, no solo para proteger su nombre y negocio, sino para dar una última lección sobre la justicia, la paciencia y la verdad. Bueno, dijo Frank en la habitación en silencio, supongo que las cámaras sí que capturaron su gran momento. Solo que no el que Mary esperaba. La atención de los medios después fue exactamente lo que Mary había querido, pero de la peor manera. Por la noche, las furgonetas de noticias estaban aparcadas fuera, y mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas.
Tienes que ver esto, dijo Frank, subiendo el volumen del viejo televisor de papá en el estudio. La detención de Mary se estaba mostrando en todos los canales. Su rostro, empapado en lágrimas, se veía aún peor junto a su caro vestido mientras los agentes de policía la llevaban a un coche patrulla. La investigación en Jeremy Industries ha descubierto múltiples casos de fraude, dijo el periodista. Apágalo, dije, frotándome la frente. No puedo ver más. Justo entonces, Julie irrumpió en la habitación, levantando su teléfono con una gran sonrisa. Se pone mejor, dijo. El fiscal de distrito acaba de llamar. Encontraron cuentas bancarias en el extranjero, empresas falsas, todo. Mary no solo estaba robando a la empresa de tu padre, estaba dirigiendo toda una operación de fraude. ¿Y James? Pregunté, sin siquiera estar segura de por qué me importaba todavía. Les está contando todo, dijo Frank. Resulta que no es tan leal cuando se enfrenta a la posibilidad real de ir a prisión. Un fuerte golpe en la puerta del estudio nos sobresaltó a todos. Un detective de policía entró, luciendo un poco apenado. Señorita Jeremy, dijo, necesitamos revisar algunas pruebas nuevas que encontramos. ¿Hay más? Pregunté, indicándole que se sentara. ¿Y ahora qué? Encontramos documentos en el apartamento de la señorita Henry, dijo. Parece que no era la primera vez que hacía algo así. Hay al menos otros 3 casos en los que intentó lo mismo con otras familias adineradas, pero nunca llegó tan lejos antes. Julie se inclinó hacia adelante. ¿Otras familias? Sí. Por lo general, se acercaba a ellos trabajando para ellos o a través de amigos comunes, explicó el detective. Luego encontraba la manera de apoderarse de su dinero y propiedades. Abrió una carpeta y la deslizó por la mesa. Suena familiar. El trabajo de secretaria, susurré. No fue algo al azar. No, no lo fue, confirmó el detective. Se dirigió a tu exmarido por su vínculo con el negocio de tu padre. La aventura, esa fue solo su puerta de entrada. Se me revolvió el estómago. Durante 2 años, me había culpado a mí misma por el fin de mi matrimonio. Pero ahora, todo se veía diferente. Hay una cosa más, dijo el detective. Encontramos esto en sus archivos privados. Es un plan completo de lo que iba a hacer una vez que tomara el control de la propiedad. Me entregó un papel que me heló el corazón. Tenía notas detalladas sobre accidentes que podrían ocurrirme después de que la casa fuera transferida. También había planes para culpar a Frank de robar dinero e incluso dibujos que mostraban cómo quería derribar el jardín de papá y rediseñar la casa. Me habría matado, dije en voz baja. Nunca habría tenido la oportunidad, gruñó Frank, agarrándose firmemente al brazo de su silla. El detective asintió seriamente. Esta nueva evidencia aumenta los cargos. Además del fraude y el soborno, ahora se enfrenta a 17 a 22 años de prisión, como mínimo. Después de que se fue, nos sentamos todos en silencio, todavía tratando de asimilarlo todo. Luego, el teléfono de Julie volvió a vibrar. Es mi contacto de la fiscalía, dijo, leyendo el mensaje. James acaba de terminar de declarar. Admitió todo, incluso que ayudó a Mary a acceder a archivos privados de la empresa antes de que tu padre falleciera. ¿Sabía él sobre su plan para hacerme daño?, pregunté. Frank revisó los documentos. No. Según esto, ella mantuvo esa parte en secreto. Probablemente sabía que él no estaría de acuerdo. Entonces me vino un pensamiento. Papá lo sabía, ¿verdad? Por eso planeó todo esto. Julia sintió lentamente. Sí, sospechaba algo. Por eso contrató investigadores privados y lo grabó todo. No solo protegía su empresa, te protegía a ti. Caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba lleno de reporteros y furgonetas de noticias, pero las rosas seguían floreciendo, pacíficas e intactas, ajenas al desastre que Mary había planeado para ellas. Deberíamos emitir un comunicado, dijo Frank. Necesitamos adelantarnos a la historia antes de que los abogados de Mary distorsionen la verdad. Ya escribí uno, dijo Julie, sacando su portátil. Es simple. Dice que estamos cooperando con la policía y solicitando privacidad durante este tiempo. Es profesional, respetuoso, todo lo que Mary nunca fue.
A papá le habría gustado eso, dije suavemente, logrando una pequeña sonrisa. Hay una cosa más, dijo Frank, sacando un sobre del interior de su chaqueta. Encontré esto en la caja fuerte personal de papá. Está etiquetado, después de que se haga justicia. Me temblaban las manos al abrirlo. Reconocí la letra de inmediato, era la de mi padre. Mi queridísima Lauren, si estás leyendo esto, entonces la verdad finalmente ha salido a la luz. No dejes que esta experiencia endurezca tu corazón. El jardín todavía necesita tu cuidado, y la vida todavía necesita ser vivida. No puse en marcha este plan solo por justicia, lo hice para que pudieras ser libre. Libre del miedo, libre de la duda y libre para florecer de nuevo. Con amor, papá. Afuera, los reporteros seguían hablando en directo por televisión sobre el escándalo, las detenciones y la traición. Pero dentro del estudio de papá, rodeada de todo lo que dejó atrás para protegerme, sentí algo que no había sentido desde que pillé a James con Mary 2 años antes, paz. Así que, dijo Frank en voz baja, rompiendo el silencio, ¿y ahora qué? Miré las rosas, luego a mi hermano, luego a Julie. Ahora, dije, reconstruimos. Juntos. La primera vista judicial llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba, solo un mes después de la lectura del testamento. Me senté en la sala del tribunal, observando cómo Mary y James eran llevados con uniformes de prisión naranjas, muy diferentes de la ropa elegante que solían usar. ¿Todos de pie?, llamó el alguacil. Julie me apretó la mano mientras nos levantábamos. Había insistido en ser tanto mi abogada como mi apoyo, diciendo, a veces necesitas tanto habilidades legales como una amiga a tu lado. No tienes que hablar hoy, susurró. La evidencia habla por sí misma. Pero sabía que tenía que hacerlo. La última carta de papá decía que no dejara que esto me amargara. Quedarse callada se sentiría demasiado como miedo. Mientras Mary pasaba junto a nuestro banco, sus ojos se encontraron con los míos. Vi pura rabia en su rostro, pero algo más también, miedo. Su abogado había estado intentando llegar a un acuerdo, pero el fiscal de distrito no iba a aceptarlo, no con todas las pruebas acumuladas en su contra. Su señoría, comenzó el fiscal, la fiscalía quisiera presentar las pruebas a la F, que muestran 2 años de fraude y planificación. Me senté en silencio mientras mostraban fotos, registros bancarios y grabaciones secretas. Con cada nueva pieza de evidencia, el rostro de Mary se ponía más blanco. James ni siquiera levantaba la vista, simplemente miraba sus manos, con los hombros caídos. La fiscalía llama a Laura Jeremy a declarar. Caminar hasta el estrado de los testigos se sintió como cruzar una gran distancia. Podía sentir todas las miradas sobre mí, periodistas escribiendo rápidamente, el jurado inclinándose y Mary mirándome fijamente la espalda. Por favor, diga su nombre para que conste. Laura Jeremy. ¿Puede explicar su relación con los acusados? Respiré hondo y miré directamente a Mary. James fue mi marido durante 17 años. Mary fue su secretaria y la mujer con la que tuvo una aventura. Y después de su divorcio, se casaron 7 meses después. Sí. ¿Entonces comenzaron a visitar a mi padre a menudo mientras estaba enfermo? Objeción, dijo el abogado de Mary, poniéndose de pie. Eso no es relevante. Muestra motivo, replicó el fiscal. Prueba que planificaron esto paso a paso. Desestimada, dijo el juez. Continúe. Hablé de todo, las visitas, cómo engañaron a mi padre, las amenazas de Mary en el jardín y todas las pruebas que papá había reunido. Con cada palabra, pude ver cómo se desmoronaban las mentiras de Mary. Señorita Jeremy, dijo el fiscal, levantando los papeles encontrados en el apartamento de Mary, cuando se enteró de estos planes para hacerle daño. Objeción, gritó el abogado de Mary. Todo eso es solo teoría. Estos documentos describen planes reales para dañar a la testigo después de que se apoderaran de la propiedad, dijo el fiscal. El juez miró a Mary por encima de sus gafas. Desestimada. Me enteré después de su arresto, dije con calma. Mi padre pensó que algo así podría pasar. Por eso recopiló todas esas pruebas. Por eso cambió su testamento. Aún me protegía, incluso después de fallecer. De repente, Mary se puso de pie, el sonido de sus esposas fuerte en la sala.
Era un viejo controlador que no soportaba ver a su preciosa hija perder nada, gritó Mary. Todo esto es un montaje. Señorita Henry, siéntese, ordenó el juez firmemente. ¿Crees que has ganado?, me gritó Mary. ¿Crees que esto ha terminado? Hice que tu marido te dejara una vez. Arruiné tu matrimonio, y encontraré la manera de arruinar todo lo demás también. La sala del tribunal se convirtió en un caos. Los oficiales se apresuraron a sujetar a Mary mientras seguía gritando amenazas. James parecía desear poder desaparecer. Orden, gritó el juez, golpeando su mazo como un trueno. Retiren a la acusada. Mientras arrastraban a Mary fuera de la sala del tribunal, todavía gritando, encontré la mirada de Frank. Me dio un pequeño asentimiento. Todo lo que acababa de gritar había sido grabado en el tribunal, destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de obtener la simpatía del jurado. El juez llamó a un receso, y Julie me guió rápidamente fuera de la sala. En el pasillo, los reporteros gritaban preguntas, pero Julie me guió entre ellos como una profesional. Una vez que estuvimos en una habitación tranquila, soltó un suspiro. Bueno, dijo, ese arrebato acaba de sellar su destino. ¿Viste la cara de James?, dijo Frank al unirse a nosotros y cerrar la puerta. Finalmente vio quién es ella realmente. Me dejé caer en una silla, sintiéndome completamente agotada. Papá lo sabía. Sabía exactamente cómo reaccionaría ella cuando estuviera acorralada. Personas como ella no pueden soportar perder el control, dijo Julie, revisando su teléfono. El fiscal de distrito me acaba de enviar un mensaje. Van a presentar más cargos por lo que dijo en el tribunal. ¿A cuántos años se enfrenta ahora?, pregunté. 30 a 40 años, al menos, respondió Julie. James podría obtener menos por cooperar, pero todavía se enfrenta a 12 a 17. Pensé en las rosas de papá, todavía floreciendo pacíficamente en el jardín. Siempre dijo que la verdad encuentra su camino a la luz eventualmente. Hablando de verdad, dijo Frank, hay algo más que necesitas saber. Es sobre la evidencia de papá, algo que encontramos en su caja fuerte esta mañana. De vuelta en el estudio de papá, Frank sacó un viejo y desgastado diario de cuero. La policía encontró esto durante una última búsqueda en el apartamento de Mary, dijo. Estaba escondido en un doble fondo del cajón de su escritorio. ¿Qué es?, pregunté, intentando alcanzar el diario. Frank lo sujetó por un segundo. Antes de leer esto, necesitas entender. Papá lo sabía. Por eso estaba tan seguro de las verdaderas intenciones de Mary. Julie se inclinó hacia adelante. ¿Es lo que creo que es? Frank asintió. Sí. Su libro de jugadas. Es un registro detallado de cada familia que ha atacado, cada estafa que ha llevado a cabo, incluidos sus planes originales para nosotros. Frank abrió el diario en una página marcada y comenzó a leer. La familia Jeremy es el objetivo perfecto. Padre rico, relaciones familiares tensas, una hija que confía demasiado fácilmente. El marido es el punto débil, fácilmente engañado por cumplidos y atención. Se me revolvió el estómago. Dijo Frank, continuando. Tienes que oír esto, Lauren. Fase 1 completada, matrimonio destruido. Fase 2, separar a la hija de su sistema de apoyo. Fase 3, ganarse la confianza del padre. Fase final, eliminar todos los obstáculos, permanentemente. Ahí es cuando papá la confrontó, ¿verdad?, pregunté, recordando cuando de repente había insistido en cambiar su testamento. Julie asintió. Me enseñó este diario hace 2 meses. Fue entonces cuando empezamos a construir el caso. Hay más, dijo Frank, pasando a otra sección. No trabajaba sola. Hay todo un grupo detrás de estas estafas. Nombres, fechas, cuentas bancarias, todo. Justo entonces, un fuerte golpe rompió el silencio. El detective de antes entró en la habitación, con aspecto aún más serio que antes. Hemos estado investigando los antecedentes de la señorita Henry, dijo, y encontramos algo grande. No es quien dice ser. Dejó una pila de documentos sobre el escritorio de papá, certificados de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir, todos con nombres diferentes, pero el mismo rostro. Su nombre real es Jennifer Aniston.
Es buscada en 2 estados por crímenes similares. El FBI la ha estado buscando durante años. Jennifer Aniston, repetí. El nombre me golpeó fuerte. ¿No es ella la mujer que fue condenada en California por matar a ese empresario? El caso fue declarado accidente, dijo el detective, pero sí, la misma persona. Cumplió 6 años por fraude, salió, cambió de nombre y comenzó de nuevo. Tu padre fue su mayor objetivo hasta ahora. Julie ya estaba marcando su teléfono. Voy a llamar al fiscal de distrito. Con este historial, se enfrenta a cadena perpetua. Hay una cosa más, añadió el detective. Me entregó una pequeña unidad USB. Encontramos esto en su caja de seguridad. Es un vídeo de tu padre confrontándola sobre el diario. Pensamos que querrías verlo. Con manos temblorosas, conecté la unidad USB al ordenador de papá. Su rostro apareció en la pantalla, sentado en este mismo estudio, mirando directamente a Mary. Sé lo que estás planeando, dijo papá, su voz fuerte. He leído tu diario. ¿Tuviste una carrera criminal bastante interesante? ¿No, Jennifer? En la pantalla, el rostro de Mary se puso blanco. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad creíste que no investigaría a la mujer que intentaba destruir a mi familia?, dijo papá. He sabido quién eres realmente desde el día en que empezaste a trabajar en mi empresa. Entonces, ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué me dejaste quedarme? Porque a veces la mejor manera de atrapar una serpiente, dijo papá, inclinándose más, es dejar que crea que está ganando. Te estás muriendo, le espetó Mary, Jennifer. No puedes detenerme. Papá soltó una fría risa. Mi querida, ya lo he hecho. Simplemente aún no lo sabes. El vídeo terminó, dejando la habitación completamente en silencio. Él lo sabía, susurré. Lo sabía todo desde el principio. Y construyó un caso perfecto, añadió Julie. Uno que te protegería y expondría a todos los que la ayudaban. El detective recogió sus papeles. El FBI quiere hablar contigo mañana. Con este diario y las pruebas de tu padre, podemos desarticular toda su operación. Después de que se fue, caminé hacia la silla de papá y pasé la mano por el cuero desgastado. La había dejado creer que estaba ganando, todo mientras se aseguraba de que nunca más haría daño a nadie. Típico de papá, dijo Frank con una pequeña sonrisa. Siempre pensando en el futuro. El teléfono de Julie sonó. El fiscal de distrito acaba de aprobar los nuevos cargos, dijo. Ahora es oficialmente un caso federal. Mary, Jennifer, nunca más saldrá de prisión. Cogí el diario de papá, el que había escrito durante años, y abrí la última entrada. A veces la justicia requiere paciencia. A veces requiere sacrificio. Pero sobre todo, requiere fe en la verdad. Lauren lo entenderá cuando llegue el momento. El jardín volverá a florecer, más fuerte que antes. La próxima sesión judicial es mañana, dijo Julie suavemente. ¿Estás lista para terminar esto? Miré los documentos, el diario y por la ventana hacia el jardín donde todo comenzó. Sí, dije. Es hora de terminarlo. Por papá, por todos a los que ha hecho daño, y añadió Frank suavemente. Sobre todo por ti. El sonido del mazo resonó en la sala del tribunal como un trueno. En vista de la abrumadora evidencia y los cargos federales adicionales, dijo el juez, este tribunal sentencia a Jennifer Aniston, también conocida como Mary Henry, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mary, Jennifer, permaneció rígida en su mono naranja. Todos los signos de su falso encanto habían desaparecido. Mientras la llevaban, se detuvo y me miró por última vez. Espero que estés feliz, siseó. Lo has arruinado todo. No, dije con calma, tú te lo hiciste a ti misma. La única diferencia es que, esta vez, tu víctima se defendió. El alguacil se la llevó mientras intentaba decir algo más. Detrás de ella, James ya estaba siendo llevado para comenzar su propia sentencia de 17 años. Afuera del juzgado, los reporteros se agolpaban, gritando preguntas, pero Julie dio un paso al frente, su voz firme y clara. Mi cliente no tiene comentarios, excepto para decir que se ha hecho justicia, no solo para su familia, sino para todas las familias afectadas por estos crímenes.
De vuelta en la casa, Frank me esperaba con algo en la mano. El FBI terminó de revisar el estudio de papá, dijo, y encontraron esto escondido en su escritorio. Me entregó una pequeña caja. Dentro había una sola llave y una nota: para cuando la justicia florezca, revisa el invernadero. El invernadero siempre había sido el espacio privado de papá, un lugar tranquilo al que iba a pensar. No había entrado en el invernadero desde que papá murió. ¿Quieres que vayamos contigo?, preguntó Julie suavemente. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto sola. La llave giró fácilmente en la cerradura. Dentro, el aire era cálido y estaba lleno del dulce aroma de las flores en flor. Las orquídeas de papá todavía estaban vivas, hermosas y bien cuidadas. Supongo que Frank las había estado cuidando estos últimos meses. En medio del invernadero estaba el viejo banco de trabajo de papá. Encima había un sobre grande con mi nombre. Dentro había un título de propiedad y una carta. Mi queridísima Lauren, para ahora, la justicia se ha hecho, y la verdad ha salido a la luz. Pero la justicia no era lo único que quería cultivar en este invernadero. No solo cultivaba flores aquí, cultivaba esperanza. Esperanza de que encontrarías tu fuerza de nuevo. Esperanza de que florecerías incluso cuando otros intentaran mantenerte en la oscuridad. La escritura en este sobre es para el solar vacío junto a tu antigua floristería. Lo compré el día después de enfrentarme a Jennifer. Es hora de que Jeremy Gardens crezca más allá de nuestro hogar. Tienes un don, Lauren. Traes belleza al mundo que no debería limitarse a un solo jardín. Recuerda lo que te enseñé: algunas flores florecen mejor después de la helada. Has superado tu invierno. Ahora, es hora de florecer de nuevo. Siempre con amor, papá. Regresé a la casa aturdida, sosteniendo la carta y la escritura con fuerza. Frank y Julie me esperaban en la cocina. ¿Y bien?, preguntó Frank. Extendí la escritura sobre la encimera. Compró el solar junto a mi antigua tienda. Quería que hiciera crecer el negocio. Eso no es todo lo que hizo, dijo Julie, sacando su tableta. Registró Jeremy Gardens como nombre comercial hace 7 meses. Lo preparó todo: permisos, financiación, planes de negocio. Todo está listo. Solo te necesita a ti. Y a nosotros, añadió Frank. He aprendido algunos trucos de jardinería últimamente. Alguien tenía que mantener vivas esas orquídeas. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. El detective entró, sonriendo. Pensé que les gustaría saberlo: 2 personas más se han presentado. También fueron víctimas de las estafas de Jennifer. Con las pruebas de su padre, estamos a punto de cerrar más de una docena de casos sin resolver. A papá le habría encantado eso, dije. Siempre creyó que la verdad sale a la luz al final. Hablando de verdad, dijo Frank, después de que el detective se fuera, encontré algo más mientras cuidaba el invernadero. Sacó su teléfono y me mostró una foto de una pequeña placa escondida entre las orquídeas. Decía: para Lauren, que me enseñó que las flores más fuertes crecen en lugares rotos. Eso lo puso ahí justo después de tu divorcio, dijo Frank. Creo que siempre supo que encontrarías tu camino de regreso. Julie sonrió y sacó su bloc de notas legal, con esa chispa familiar en sus ojos. Entonces, dijo, empezamos. Empecé a trabajar en los documentos comerciales de Jeremy Gardens. Mientras miraba el jardín de papá, las rosas seguían floreciendo, todavía firmes, sin importar lo que había pasado. Más allá de las flores, podía ver el futuro que papá había imaginado para mí. No solo quería justicia, quería que creciera. No quería que simplemente sobreviviera, quería que prosperara. Sí, dije, sintiéndome más fuerte de lo que había estado en años. Es hora de construir algo nuevo. Por papá, dijo Frank, levantando su taza de café. Por la justicia, añadió Julie, levantando la suya. Cogí mi propia taza, pensando en orquídeas y rosas, en la verdad, en finales y nuevos comienzos, en florecer de nuevo. Por la ventana, el jardín brillaba bajo la luz de la tarde. Cada flor era prueba de la creencia de Dios de que, incluso en los momentos más difíciles de la vida, algo hermoso aún puede crecer. Me dio más que justicia. Me devolvió mi futuro. Una flor a la vez.